El dolor, el dolor es una advertencia que tiene el organismo, que indica que algo está pasando en un determinado órgano, en un determinado miembro, ¿no? Y hay que prestarle la atención, ¿no? Por ejemplo, si te duele la cabeza, tienes que pensar que es como que es zona, ¿no? Un problema de cerebro. Me duele por decir el abdomen, hay muchos órganos que explorar en el abdomen, ¿no? Y hay que saber que hay por ejemplo, en el codo derecho y el codo izquierdo, pero a veces no es así. No hablemos de eso, por ejemplo, el dolor neuropático, que es un dolor que hay un daño mecanismos del sistema nervioso, entonces te va a dar un dolor totalmente diferente. Y estos son los tipos de dolores que vamos a encontrar: el dolor somático, el visceral, el neuropático y el psicótico. El primero, ¿no?, es un dolor que se caracteriza porque se desencadena como consecuencia de que se están estimulando algunos mecanorreceptores, como por ejemplo cuando tú realizas a nivel de la piel, ¿no?, o un pinchazo, un corte, ¿no?, un deslizamiento. Rápidamente lo vas a detectar, ¿no? Te pones, cuando te clavas la aguja al camino sale, entonces vas a identificar cuál es el dedo, ¿no?, que va a estar comprometido. También se da como consecuencia cuando estimulan termorreceptores, y esto tiene que tener una temperatura mayor de 45 grados. Pero aquí hay que tener importancia hay que saber diferenciar que los receptores corporales que responden a estímulos mecánicos, eléctricos y químicos. Esto recientemente se reconoció que hay órganos con receptores que no responden a estímulos mecánicos fisiológicos pero sí a estímulos químicos. Entonces, esta es una explicación, ¿no?, para la condición del dolor de inflamación. Son los receptores silenciosos oprimidos. ¿A qué se le llama hiperactesia? Es cuando se produce un dolor, ¿no?, cuando tú vas a realizar una maniobra que normalmente no debe realizar, como por ejemplo movilizar la articulación. Movilizar la articulación no duele, ¿no?, o cuando se palpa el periodo resultado, o cuando te acontece la frente, no hay dolor. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene sinusitis y me preocupes a la frente, la dolor intensa. O si un paciente tiene una inflamación, ¿no?, una articulación como consecuencia de que entró a una articulación, se hablaba de la rodilla, una artritis séptica para que se vamos a poner mucho de patología. El otro dolor es el dolor visceral, ¿no? Y el dolor visceral es más complejo. ¿Cómo se dice? Los mecanismos, ¿no? Dice, muchos de los estímulos desencadenantes del dolor en estructuras somáticas no desencadenan dolor cuando se aplica a la víscera. Por ejemplo, si tú vas a tomar para hacer una endoscopía, ¿no?, y te hace biopsia, o la mujer le hace una biopsia, por ejemplo, no desencadena el dolor, o cuando hacen una biopsia también en el medio respiratorio, ¿no? Incluso cuando tú tienes una patología que destruye el pulmón, el hígado, en una neoplasia, no va a haber dolor hasta que va a alcanzar las celosas que tienen terminación de aplicación por otro. Entonces, la única excepción es el mesenterio, que tiene cosas se fracciona o se pinza, y el túbulo vesical cuando la gente toca con un cálculo. Entonces, este dolor visceral, ¿no?, se va a producir como consecuencia de
si hay una distensión, una isquemia o una inflamación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una distensión en una víscera buena, que hay bastante líquido, como que bastante gas, entonces va a producir un dolor. Y ese dolor de la víscera buena tiene la característica de ser un tipo cólico. La isquemia, ¿no? Cuando tú cortas la irrigación de una zona del cuerpo por una obstrucción o porque pisas, ¿no? Entonces vas a producir dolor en la zona que está afectada. Por ejemplo, si una arteria coronaria está obstruida, vas a tener un isquemia para dolor tipo opresivo de esta zona, ¿no? El músculo estriado, ¿no? También puede el intestino, ¿no? Si es, por ejemplo, en una pierna, va a generar claudicación, ¿no? Pero vean a ver la diferencia de que, por ejemplo, cuando se corta la irrigación en una arteria cerebral, puede producir una disminución de la fuerza muscular del lado contralateral al lado afecto, ¿no? Digamos aquí este es un dolor visceral que se produce acá arriba, ¿no? Y el otro es la inflamación. Dice, el apéndice sana no duele cuando tú la traccionas en una operación, por ejemplo, de genitales, útero no duele, pero está inflamado, ¿no? En el caso de la apéndice, lógicamente sí va a producir dolor. Lo mismo sucede con la vejiga y con la dirección. Entonces, el dolor visceral y el dolor somático te van a caracterizar, si hablamos del punto de vista semiológico, en que el somático es más preciso, es bien localizado. De hecho, si tú te clavas el pulgar, no va a estar bien localizado. Mientras si tú tienes un dolor abdominal, ¿no? De una apéndice, primero empieza en el gastro, y en el curso de 8 horas va a durar la posibilidad derecha donde está ubicada la apéndice. O sea, no es bien, acá dice que no es preciso, mal localizado, ¿no? El primero se va a tener la participación de las fibras mielínicas que son rápidas, mientras que el visceral son lentas. Las características del dolor somático, además de ser precisos, son agudo, tipo punzante, comienza y termina, ¿no? No estás, por decir, comprimiendo con una pinza o de forma equivocada, por ejemplo, cuando sucede en las, ¿cómo se dice?, en las operaciones, va a doler, pasa la anestesia y tal vez han ligado un uréter para penetrar el dolor hasta que no retire ese punto que está mal colocado. Ahora, de los mecanismos que producen dolor somático, es un traumatismo, ¿no? Temperaturas extremas, inflamación, mientras otros tres mecanismos que hemos mencionado, distensión, isquemia, inflamación, entonces se producen en el visceral. Y lógicamente, el dolor somático afecta más al músculo esquelético, ¿no? A las articulaciones, mientras que el dolor visceral se encarga o están en las patologías que están en el abdomen, ¿no? El dolor neuropático sí es otro tipo de dolor totalmente diferente, ¿no? Para que haya un dolor neuropático tiene que haber una lesión del nervio, o sea, una lesión directa a un corte, un tratamiento, o mecanismos como se dan en los pacientes que tienen diabetes más controlada, en donde la glucosa y las concentraciones van a dañar el sistema nervioso. Y dependiendo de la fibra, ¿no?, nerviosa que afecte, va a tener esta patología. Este dolor neuropático, lógicamente, es crónico, ¿no?, permanente, viene y va de intensidad variada, ¿no?, dependiendo de las personas, y como ya les dice, obedece a la lesión nerviosa, ¿no? En otros casos, dice, la lesión nerviosa es evidente, como por ejemplo cuando cortas, ¿no?, haces una lesión
a nivel de un nervio, o por ejemplo cuando tú amputas una pierna, ¿no? Estás lesionando el trayecto nervioso, y es por eso que hay algunos pacientes que tienen una amputación, tienen dolor fantasma, y duele la pierna que está amputada. ¿Ya? Ahora, acá nos dice, este tipo de dolor neuropático no va a ser también antiinflamatorio, no analgésico. ¿A qué va a ser? A los anticonvulsivantes. Es por eso que el dolor neuropático se usa con anticonvulsivantes. Uno de los anticonvulsivantes que más utiliza la pregabalina. Mientras tú te vas al dolor somático, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Le colocas un antiinflamatorio, un analgésico y una calmante. Mientras regresamos al dolor visceral, el analgésico puede calmar, ¿no? Pero si tienes distensión del intestino, ¿qué le vas a dar? Medicamento para bajar toda esa flatulencia de los gases y un antiespasmódico. Si tienes isquemia, tienes que mejorar, ¿no? Esa zona que está isquemiada. Y si tienes inflamación, lógicamente, también resolver esa inflamación que tienes que sacar la pieza. ¿Ya? Entonces, la tomografía del dolor neuropático, normalmente, ustedes han visto el nervio de Zoster. Entonces, el nervio de Zoster, mucha gente va a ir porque tiene un dolor muy intenso, generalmente. De tercera edad, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico disminuye y donde los virus, como el herpes zóster, ¿no? Incrementa, y herpes zóster es una elección, con la garra, que es un dolor que va desde la espalda hacia el ano. Muchas veces vas a encontrar solamente algunas lesiones de arma, una vesículas hematosas, otras ya como estas, ¿no? Pero el dolor es lo más que te llama la atención, ¿no? Entonces, a veces te dice el paciente que tiene dolor de espalda, no le descubre, le examina, si le fiebre, lo enfocas más en una neumonía, porque la neumonía también da dolor de costado. Lo que tienes que examinarle, mandas para examinar los pulmones y vas a encontrar lesión. Entonces, este dolor neuropático no tiene que tener la topografía que abarca el nervio, ¿no? Pero debido a que hay remodelamiento del circuito de la vasta posterior de la médula, el tálamo muchas veces no se da en ese mismo, no en esa misma topografía. El sistema simpático dice que es en especial los receptores alfa-2 mantienen dolor neuropático, de tal manera que si a ellos le das antiadrenalina como fármacos simpatipolíticos o ese tratamiento quirúrgico realizando la simpatología, que va a aliviar el dolor, ¿no? Es como personas que acuden a la consulta por sudoración y sudoración profusa, que se hace también este tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, este dolor neuropático dura, hemos dicho, diabético, hasta siempre con dolor neuropático, más o menos, ¿no? Y muchas veces se acompaña, dice, de aronía mecánica o térmica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es un dolor que se da cuando se da unos estímulos inocuos que no debe producir dolor, ¿no? Hiperalgesia, descenso del umbral, de tal manera que más el dolor, a menor estímulo y la hipopatía, se debe anular para el dolor, pero una vez alcanzado produce dolor muy intenso, más de lo normal. El dolor neuropático puede ser tipo quemazón, tipo gimsante, como electricidad o un adormecimiento. No es bien definido, el palpitante, la ansiedad, no es bien definido, ¿no? Y aquí algunas causas que producen el dolor neuropático. Puede ser el dolor neuropático como consecuencia de una intervención quirúrgica. Si la intervención quirúrgica
han llevado, por ejemplo, a tener, ¿no? O podría tener un dolor neuropático, la neuralgia herpética o herpética, ¿no? Porque el nervio es formado por el zóster. Dolor neuropático tras ictus o una lesión neuronal, más que todo lesión neuronal, ¿no? El virus de inmunodeficiencia adquirida también puede producir neuropatía. Los postraumáticos, lógicamente, si tienen un accidente que se han llevado al nervio también. Los diabéticos hemos hablado, ¿no? La neuralgia epigénica. Y por último, por ejemplo, los procesos crónicos más tipo también de neuropatía. Y este es el último dolor neuropsicógeno, donde no hay sustrato estructural, ¿no? No tienes absolutamente en el examen, algo evidente en los exámenes físicos en el laboratorio que pueda producir dolor. Generalmente se da de pacientes que tienen problemas, ¿no? De neurosis, de comida, o algunas personas que tratan de simular un dolor, ¿no? Son trastornos somatológicos. Ahora, el dolor tiene que ser bien descrito. ¿Quién va a sacar las características del dolor? El médico que va a hacer la clínica, ¿no? Entonces, depende de muchas veces de las características para saber identificar qué es lo que está pasando. Ya mnemotécnicamente la bibliografía está en Galicia, que quiere decir que debemos investigar cuánto tiempo está con dolor, dónde está localizado, la intensidad, que puedes hacer tu escala de 1 al 10, de 1 a 3, las características del dolor, si el dolor se va hacia el lado o no, y si aumenta o disminuye. Entonces, nosotros tenemos que ver esas características. Entonces, en la antigüedad es muy importante si estás hablando, ¿no?, de un proceso de infarto o miocardio, tienes que preguntar desde cuándo. Y en historia clínica también. El relato cronológico se inicia con paciente, inicia enfermedad, hace 3 horas, hace 5 horas, hace un día. Y es desde el día, desde el momento que aparece hasta que ya se conoce. Es muy importante colocar eso, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cuanto a intercambio tienes 6 horas para hacer trámites. Si no vas a colocar los policías, no le va a hacer nada. Muy por el contrario, puede tener horarios. En el accidente cerebrovascular es que importa tienes 3 horas. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber cuándo. Entonces, acá dice que de duración, minutos, horas, circunstancias en las que se produce. Tú tienes un dolor de tórax, me duele el tórax aquí. La paciente se pondrá y dice, me duele el corazón, porque tengo un infarto. Mi esposo se llama con un infarto, entonces tú vas, ¿y cómo se desencarnó? No, yo estuve en la cama sentado y ¿cómo es el dolor? Tipo pulsar. ¿Cuánto dura? Menos de un minuto desaparece. Se vuelve a presentar. Entonces, es diferente. Ese puede ser una costoconditis. Mientras que si se produce un dolor torácico, ¿no?, cuando el paciente camina demasiado o sube la cuesta, porque van de salud del hospital de Calacombi hacia los consultorios, en el simple hecho de caminar, ya te dice que es agudo y que puede ser, ¿no?, como consecuencia de lo que es a nivel de las arterias coronarias. Lo crónico se da en pacientes, lógicamente, pues, ¿no?, que tienen, por ejemplo, dolor neuropático, ¿no?, pueden ser meses, algunas hay que ver aquí, que tienen manifestaciones psíquicas, por ejemplo, los lumbares, gente que tiene escoliosis en la columna, va a tener dolor lumbar de forma crónica, ¿no? Y entonces cae este cagacho, que haga una mala fuerza, no ese dolor. Y el paroxístico no es fugaz, ¿no?, que se presenta rápidamente y desaparece. La velocidad con que se instala tienes que saberlo, ¿no?
ejemplo, pueden ser súbitos o graduales. Estos últimos, ¿no? Pueden ser por mecanismos inflamatorios, degenerativos, como son de poco a poco. Entonces son degenerativos donde hay un dolor. Mientras que, por ejemplo, los dolores tipo súbito, cuando hay un mecanismo de una trombosis o embolia, se produce un dolor o una ruptura de víscera, no hueca, embarazo ectópico, etc. La localización también importante. Tienes que decirle al paciente dónde te duele, ¿no? Y así como los mecanismos, a veces vas a encontrar que lleva gente, pacientes, a hacerlo ver, ¿no? Que son los hijos, los niños, y no olviden con nada. Quien sabe más es el cuidador, el técnico principal. De aquí yo sí les recomiendo hacer dos tipos de historia, ¿no? La directa y la indirecta, para confrontar. Y vas a tener bastante éxito porque así vas a encontrar datos que te van a hacer dar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si te duele el tórax, tienes que pensar qué es lo que hay en el tórax. Pues un infarto de miocardio. ¿Dónde es el dolor de infarto agudo de miocardio? ¿Dónde es? Aquí en el externo, ¿no? Porque si te agarra, se pone la altura del corazón, como dicen, no, ya es tipo agresivo, ¿no? También puede ser que sea una disección de la aorta, o puede ser que sea también una perforación del esófago. Mira, una neumonía que da dolor torácico, pero del costado, el dolor de no es un dolor torácico fugaz. Estás tranquilo, estás en el hospital, ¿no? Entra el paciente por decir, por una, a ver qué te digo, una infección urinaria y inmediatamente tiene un dolor intenso, ¿no? Cuando el respiratoria comienza a saturar, ¿no? Puede que sea o un dolor torácico que te dice, me duele aquí, ¿no? A veces cuando me agacho, me duele, entonces está normal. Le tocas las uniones postcondrales y donde le duele, aprietas el positivo, entonces dice que es una postcondralis. Si es el abdomen, ¿no? Tienes que localizar dónde duele. Si es en el hipocondrio derecho, ¿qué es? ¿Qué órgano se llama? Si es en el gastro, páncreas, puede ser el estómago. Si es en el hipocondrio izquierdo, vaso. Si es en los flancos, puede ser riñón, pero el riñón tiene su propio dolor. Es el nivel o celíaca, derecha, apéndice. Y si es mujer, ahí está el problema. Si es mujer, tiene que ver que no sea un quiste de ovario, que sea torcido, que puede ser también que tenga embarazo ectópico, o puede ser que sea una explosión de detrás, nada más. Entonces tienes que indicar dónde está localizado, ¿no? En el abdomen. Por ejemplo, y la región lumbar, ¿te duele la región lumbar? ¿En qué piensas? Si puede que haya, el riñón no duele mucho, duele ahí, porque hay un cálculo, hay una ciatalgia, como se dice, inflamación del nervio ciático, porque duele el lumbar, se va hacia atrás y puede llegar a la punta de los pies. Cuando hay infección del riñón, también tiene nefritis. Infección de la aorta abdominal, dice gastrointestinales, ahora hay que tener mucho, quiero poner énfasis acá el dolor referido, dice. Este dolor da problemas de localización, ¿no? ¿Por qué dice? Porque ingresa la médula las fibras somáticas y viscerales y provoca error en la localización, ¿no? Cuando en realidad el problema es otro. Pero aquí ya tenemos, por ejemplo, algunos tipos de dolor característicos. Por ejemplo, cuando hay litiasis renal, solamente sabiendo dónde empieza y a dónde va, dices dolor. Es que el dolor lumbar es una litiasis renal, no es porque tiene una escoliosis, no es porque tiene una pielonefritis, ¿no? Empieza en la parte posterior
en la fosa lumbar se va hacia el flanco y extremidades. El herpes zóster siempre es invitado, ¿de acuerdo? Y a veces solamente vas a encontrar algunas poquito de lesiones eritematosas, o es decir, a las específicas, ¿no? En la pancreatitis el dolor es gastro, y a veces se irradia en la medicina no es totalmente exacta, ¿ya? Después, en la apendicitis, donde posibilidad de renovar, le dice que está en posibilidad, como ya sabemos, que va a pasar en el gastro. La hernia fibrocimosa a nivel lumbar y se agarra nervios, puede tener dolor en la parte posterior, en los miembros superiores, tipo la colecistitis, que va a tener un dolor donde el pulmón derecho irradia hacia la espalda de la hombre. Las características del dolor son importantes, sí, hay que saber qué características tiene el paciente. Y esas características no te lo va a decir pues el hijo del paciente, no te lo va a decir el cuidador, te lo dice el mismo paciente. Si puede hablar, te lo va a decir. Entonces tienes que prestar bastante atención. ¿Cómo está este señor? Una facies alta, ¿no? ¿Y dónde se señala? El RL. ¿Y cómo? Con la cara decimos como que lo oprime. Y si tú lo ves a ese paciente que está sudoroso, ¿no? Entonces, diagnóstico. Si el paciente te dice, no, me vengo de caminar 2 cuadras y ha presentado ese dolor, también es importante. Entonces, hay que esperar que el paciente te diga, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el paciente te señala con la mano como que lo está oprimiendo en cara, y si se acompaña en manifestaciones aritméticas, en el patológica, como sudoración, taquicardia, palidez, ¿no? Entonces, de hecho, es un factor importante, ¿no? Y si es desencadenado después de hidradas o caminar, ya está. Muy diferente al otro dolor torácico, que es un varón que entra, aquí en la intervención del derecho, muy intenso, pero ¿qué pasa? Entonces tú examinas, ¿y cómo es el dolor? Hipotenusada, ¿dónde? Aquí, y al para la ¿no? Y no se acompaña lógicamente de entonces, cuando tú vayas a describir el dolor, por ejemplo, con el accidente, se asemeja a cuando te clavan una lanza, así como se da en la enfermedad de Tales, que muchas veces por la infección a nivel de la médula, porque uno de los virus treponema que produce el treponema pallid, que produce la sífilis, puede describir como urente o quemante, ¿no? Como se da en el herpes zóster o una úlcera gástrica, constrictivo, como que te aprieta, dice una angina de pecho, o está como una ocasión transfixiante, es decir, cuando atraviesa de un lado a otro, como la hepatitis, la neoplasia produce un dolor no bien definido, pues se lo ponen acá como dolor sordo, exquisito, dolor exquisito, instantáneo agudo, como en la neuralgia del gémino fulgurante, ¿no? Parece el golpe de electricidad como una politeuritis desgarrante, como la neurosis deligrante, como palabras en las frontalgias pulsales, ¿no? Abscesos o flujo cólico, retópico, el cólico biliar, ¿no? Y dice gravativo, la sensación de peso como el paladar. La intensidad es importante, sí. Ustedes ya tienen muchos pones de escala de 1 a 10. Y me dijo que cuando vas y piensas que el paciente tiene algo con cardio, dices 1 a 10, ¿cuánto te duele? 2, 3, 10, es muy intenso. Pero hay que tener mucho cuidado con intensidad.
neuropatía diabética. Hay mucho diabético y como hemos dicho, el paciente diabético tiene neuropatía que funciona mal. Y eso como se convirtió en un pasativo de miocardio no tienen el dolor, no tienen tampoco los síntomas neurológicos, la sudoración, la palidez. El paciente se sale muchas veces en la casa, va a las emergencias y el médico yo creo que viene con el dolor o solamente una quemación en la boca del estómago, ¿no? Entonces tú tienes que ser bien detallista ahí, ¿no? Porque si lo ves al paciente diabético que está agitado, ¿no? Ya pensar en que tiene un problema de corazón, ¿no? Entonces la psicología es una de las partes de la medicina muy importante de todas las patologías, donde el que es más detallista va a encontrar muchas cosas que no saben, ¿no? Si tú te lees la psicología antigua, ¿no? Es mejor que ahora. ¿Por qué? Porque es descriptivo. Vas a hacer diagnóstico de signos, ¿no? Y síntomas, ¿no? Pero si tú vas a leer esos libros solamente para esa parte, porque los exámenes de la ayuda diagnóstica ya cambiaron, ¿no? Por los libros de psicología son muy importantes. Ahora, la renovación o grabación, ¿cuándo aumenta? ¿Cuándo disminuye? Y es que también saber cuándo aumenta o cuándo disminuye. Si tienes un paciente que viene con dolor en el cordón derecho, hipopolio, me parece que se vaya a grasa, después de haber comido grasa, ¿no? ¿Qué estás pensando? Una oleoquiasis, un cálculo que evita que salga de la vesícula maligna. La piedra está acá, se contrae, se pone en la parte más delgadita que es el cístico, y no deja salir suficiente cantidad de bilis y el paciente determinado se lo pone, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un dolor particular acompañado de rigidez y que cede a iniciar la actividad podría tratarse como digo hace 2 días, una señora chilena que tiene dolor poliarticular simétrico, ¿no? Y que a medida que va pasando aparece así, hay rigidez, y a medida que pasa las horas, a las 8 de ellas comienza a tener desaparecer un poco el dolor y está más apta para hacer sus actividades. Entonces, el paciente que tiene osteoporosis no es lo contrario. Cuando hace actividades, ¿no? Va a tener función. ¿De acuerdo? Dice, un dolor precordial positivo de 3 a 5 minutos de duración desencadenado por el esfuerzo físico y aliviado con el reposo indica que probablemente sea una angina en el pecho. El paciente que tiene alguna obstrucción de la arteria coronaria, 50%, pasa todavía, a veces hace espacio, y es salir del 50% del 25%, de tal manera que cuando hace ejercicio, ¿qué pasa? Dolor. Ya que vamos a ver, tienes que preguntarle al paciente. Y dice, el doctor me ha dicho que tome isopide. ¿Qué produce el isopide? O el mismo reposo, o cuando está caminando, siente ese dolor, se sienta. Vamos a hablar ahora sobre la fiebre. ¿Cuánto es la temperatura normal? A ver. ¿Ah? ¿Ok? ¿Usted, señorita? Oye, ¿usted? 37. Es 37. Y acá en la medicina va cambiando, entonces el termómetro que me parece más exacto hasta la fecha, porque hoy por hoy estamos con estos infrarrojos. Si te falla y también se descarga rápidamente. Primero fue lo de Mercurio y los digitales donde estamos con estos infrarrojos. Yo prefiero estos, pero ya los centrales acá. Entonces, la temperatura se da como consecuencia de un equilibrio que hay entre la producción y la pérdida, o sea, de la temperatura, la temperatura que producen los órganos internos y cómo se pierde, ¿no? Y lógicamente, a nivel del hipotálamo, la región preóptica
¿no? Está su centro regulador. De tal manera que si uno tiene un TEC, se permite esta región preóptica del hipotálamo, no va a regular la temperatura y está haciendo lo que dice 41 de temperatura, 42. Tú le vas a dar un antipirético, ¿verdad? Eso no va a pasar, no va a hacer absolutamente nada en el nivel suprarrenal. Pero ya vayan pensando que esa temperatura de 41, 42, así es que se tiene un TEC, como gran encefálico, puede ser que se haya dado. ¿No? Ya sabemos que nosotros con ropa adecuada podemos estar trabajando a temperatura de 50 menos 50, pero las células no. Las células si están expuestas a 1 grado, pueden pasar, se cristalizan y están en más de 45, ¿no? Se coagulan. Y protege que nosotros no tengamos exceso de frío, de calor o falta de calor, es el cuerpo, ¿no? Entonces, la temperatura, hemos dicho desde psicotecnología que debería ser la temperatura de la biología, que es imposible, ¿no? Por eso hemos dado por colocar la temperatura a nivel de la lengua, con los termómetros explicativos. Pero ahora ya que ponen la pistolita, pero tenemos muchos errores, muchos errores. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca cuando el paciente tiene temperatura elevada? ¿No? Entonces, si un paciente tiene una su frecuencia cardíaca es de 74, y yo con 81. Es un paciente que ha tenido una encefalopatía metabólica. ¿Qué quiere decir? Le provocaron. Se fue a almorzar, colocaron insulina, fue a descansar y en 2 horas tenía decaimiento, sin relación glucosa, ¿no? ¿Signos de qué? Hipoglicemia. Pero aquí era atacma, tenía placa. De ahí, luego quisieron alquilar, no sé por qué, le llevaron a con 21 de glucosa. Desde las 5 de la tarde a 2 de la mañana, 21 de glucosa. ¿Y qué se dañó? Está 4. Entonces, a ese paciente le gusta una temperatura normal. Pues le digo, la enfermera me dice, está normal, no. Está aquí un poco la frecuencia cardíaca. Yo lo vemos un poco caliente, los hemogramas, los segundos de depósitos, la iniciamos la primera antibiótica. Por eso, ya nos utilizamos y las historias clínicas están hechas con un normativo. La enfermera que toma el axilar, y el axilar le tienes que aumentar 0.5 para considerar la temperatura oral. Y si es rectal, ¿no? Tienes que bajarle 0.5 para hacer la temperatura normal. Ya no tenemos ese tipo de termómetros digitales, podría ser digital, ¿no? Pero tiene que ser individualizados. Entonces, miren, esta es la temperatura, ya saben que también se tomó, ¿no? Como un método para tener bebés, porque ¿qué pasaba? ¿No? Las mujeres, cuando no pueden tener bebés, no saben si están en sus días fértiles o no. Entonces, si toma la temperatura, van a ver que cuando está ovulando, comienza a 0.5 a entrar. Entonces, ¿qué le dice el ginecólogo? Toma la temperatura tal vez, cuando esté más o menos, está aumentando tu temperatura a 0.5 grados, estás ovulando y vas a tener, ¿no?, la capacidad de procrear. Este es el cuadrito. Y la temperatura tiene un ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que en las mañanas está baja. Y a las 6 de la tarde sube y va bajando hasta llegar a la mañana. No es por eso que nosotros, si queremos saber si un paciente tiene fiebre, no le vamos a tomar en la mañana, porque es apenas de fiebre hasta la temperatura baja. Entonces tenemos que tomarle, puede ser 6 de la tarde y 10 de la noche, compara las cosas. Entonces, lo que le decía, la temperatura oral debe ser de
a 35.4. Si le tomas axilar, le aumentas 0.5 para o si está rectal, le disminuyes 0.5. Fiebre, mayor de 35.5. Hipervirencia mayor de 41.5. O sea, aquí hay un daño a nivel total. Hipotermia de 35. La cabeza falla de la capacidad termorreguladora del mundo termo cuando tienes una temperatura menos de 34 más de 40. Por esto ya los estudiantes lo conocen, ¿no? La temperatura en la mayoría de los casos se da como consecuencia de que los pirógenos exógenos, es decir, los monosacáridos de los bacilos negativos o las hidrotoxinas del grupo A o toxinas de las transformadoras entran en contacto con el sistema inmunológico y producen las interleuquinas 1, la 6, el interferón gamma, el factor de tumoral alfa, que van a hacer que se produzcan los vasculosos de las láminas terminales, ¿no? A través de la ciclooxigenasa, esta prostaglandina E2 que va a hacer que se desencadene la fiebre. Pero hay que saber también que hay muchos otros mecanismos por los cuales se aumenta la temperatura. El metabolismo basal ahora que está haciendo, ¿qué hacen ustedes? ¿Les da apetito o no? Sí, porque aumenta la temperatura. ¿No? También algunas hormonas. El paciente que está, por ejemplo, tiene hipertiroidismo o tiene la piel caliente. El paciente que tiene amenorrea también. Si alguno utiliza hipotalamo adicional causado por estimulación del sistema simpático, el sistema simpático que produce aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y disminuye los pasos, la vasoconstricción, ¿no? Y también, lógicamente, cuando haces el ejercicio vascular. Los mecanismos, ¿cómo se pierde? Ya saben ustedes, ¿no? Compresión, radiación, evaporación, como radiación, que es el 60% de la temperatura que se pierde. Ahora, cuando uno tiene fiebre, la fiebre puede ser un síntoma, y te lo dice el paciente, ¿no? Como calentura, ¿no? Puede ser signo. Tú le pones el termómetro que está con temperatura 38, está taquicárdico. Y puede ser un diagnóstico también, porque para mucha gente que va por fiebre, ¿no? Por más de 3 semanas, están utilizados una semana en el hospital y no saben de qué es la fiebre, lo único que detectas es fiebre. Entonces, se llama fiebre y es difícil de hacer diagnóstico. Entonces, la fiebre, para que se entienda, cuando hay fiebre, va a atravesar estas etapas, prodromos, fiebre de efervescencia. Generalmente, cuando hay fiebre, el paciente, lo más común que esté expuesto a patógenos, ¿no? Un virus, una bacteria, ¿no? Y va a tener, lógicamente, una viremia, una bacteria, lo cual va a desencadenar malestar general, astenia, anemia, fatiga, dolor de cabeza. Después viene la etapa donde el paciente va a presentar escalofríos, ¿no? La temperatura se eleva, ¿no? Ante la cual la temperatura se eleva, aquí va a haber vasoconstricción y pilorección, como tienes acá, ¿no? La famosa piel de gallina. Después el paciente va a tener rubor, calor, porque va a haber vasodilatación o un mecanismo para que pierda la temperatura y después viene la etapa de efervescencia, ¿no? Entonces el paciente comienza a sudar únicamente para que disminuya la temperatura. Entonces, dice acá las manifestaciones de fiebre son anorexia, mialgia, artralgia, fatiga, ¿no? Ahora, después también hay pérdida de agua, lógicamente de deshidratación, mucho que cuando hay fiebre aumenta la frecuencia cardíaca y un poquito también la frecuencia respiratoria. Hay varios patrones de fiebre. Entonces, este es un cuadrito que ustedes van a encontrar en las escuelas clínicas, ¿no? Tienes mañana, tarde, primer día, mañana y tarde.
una línea que está más o menos en la 37.2 y en otra 37.4. Y la enfermera va a graficar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá tienes en esta fiebre intermitente, en la noche llega a 38 puntos, más de 38.9, ¿no? Y baja en la mañana. Entonces, tú vas a poder diferenciar. A veces hay fiebres en la mañana o en la tarde. Entonces, hay varios tipos de fiebre, por ejemplo, el intermitente, cuando se puede elevar 1, 2, 3 grados y vuelve a la normalidad en el día, ¿ya? Eso es llamada fiebre corriente, que se da en infecciones bacterianas, por ejemplo, los abscesos de sensibilidad, algunos linfomas y sepsis. La remitente, ¿no? Cuando no vuelve a la normalidad, dice, y varía unos pocos grados en más o en menos. Es diferente esta, ¿no? Porque casi vuelve a la línea roja que es la normal. Aquí no. Típica de las operaciones y las neumonías, la sostenida, como esta, está siempre por 40 o 39, como la fiebre tifoidea, TBC, enfermedad viral, o la recurrente donde está 3-4 días alta o 3-4 días. Como se dan los pacientes que tienen paludismo. Entonces, la hipertermia tiene que ver por qué se ha dado esa elevación de la temperatura. ¿Ya? Entonces, puede ser porque ha hecho ejercicio, puede ser que se eleva la temperatura como cuando está en verano y el ambiente está caliente y se da más ecológico, con mucho frío, entonces le da un golpe de calor. O la gente que en verano aquí en Tacna no está atendiendo el COVID en nuestros hospitales que no tienen nada de aire acondicionado, con toda la ropa que necesitaba el COVID, ¿no? Y tenía un golpe de calor. O si el paciente se le pidió a una operación en donde han utilizado anestésicos alternados o relajantes musculares antes, estaríamos hablando de una hipertermia maligna, o cuando el abuelito está excitado y le colocan suero medidor y hace fiebre, también, síndrome neuroléptico. Si el paciente tiene, por ejemplo, tiene hipertiroidismo, tiene fiebre, o ese paciente que tiene hipertiroidismo no está tomando sus medicamentos, ¿no? Y está haciendo fiebre, entonces está pensando que el paciente tenga una tormenta tiroidea. Es un criterio. Hoy los 0 kilómetros ¿de qué es? ¿Por qué se caracteriza los feocromositomas? ¿Alguien me recuerda de qué se va a tomar? Fuertes. Son buenos productores de qué? ¿Qué hacen las catecolaminas? Aumentan. ¿Y por qué va a tener fiebre? Porque aumenta la frecuencia cardíaca de vasoconstricción. ¿De acuerdo? Entonces, la fiebre, ¿no? Aguda, donde se puede ser, dependiendo de la sintomatología. Fiebre solita no, tiene que estar con un conjunto de síntomas que te diga todo el día. Por ejemplo, si tienes dolor de cabeza, náuseas, vómitos y fiebre, y si hay rigidez de boca, signo de carnitis en sí, una meningitis. Dolor de punta de costado, ¿no? Y el paciente tiene tos, con flema y fiebre, neumonía, citonuria, elevación del examen pulmón crepitantes, dolor abdominal, ¿no? Tú, hemos dicho el signo y vayan grabándose el signo que te dice que es un abdomen agudo. ¿Cuál es? Tú aprietas la bolita y suelta justamente la descompresión brusca te dice que es un abdomen que tienes que operar. Y también a ese paciente también le va a oler por completas. En la apendicitis
¿qué pasa? Tu imagen no le apretas más, pero suelta justamente y vas a ver expresión en la cara y así. Van a pedir identificar y también hoy por hoy tienen hasta y este es más difícil en la paciente tiene fiebre, no hay ningún foco. Y es por eso que cuando volvemos a nuestros pacientes en el hospital tenemos que colocar qué hay con el estetoscopio. Son como eso, es la historia antigua, así desde el punto de vista cardiológico, y no la normal, no presencia de sangre. Si tiene fiebre, ¿no? Y tiene un soplo nuevo, una emergencia porque el paciente va a tener que darle algo por eso miedo. Y la otra fiebre de origen desconocido, ¿no? Cuando dura más de 3 semanas, con 98.3, y falta de diagnóstico después de 1 semana estamos. ¿Ok? 20% infecciones. No son infecciones comunes, son infecciones que son de difícil diagnóstico. Enfermedad de colágeno. Aquí tiene una pelea, lupus eritematoso, ¿no? Y vamos acá para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, acá dice infecciones tuberculosis. Tuberculosis que puede dar fiebre, no es de 38 puntos, no es muy alta, pero todas las noches, ¿no? Algunos presentan todos por más de 15 días y le preguntan si tienes algún familiar que tiene que decir sí, nada más está recibiendo un tratamiento, entonces ya puede ser que sea. Neoplasia es difícil de diagnosticar, ¿no? Enfermedades de colágeno especialmente, ¿no? Polinemia reumática, enfermedad de Still, artritis reumatoidea. Entonces, hay muchas patologías. ¿Qué es la disnea? ¿Dice aquí la disnea? Dificultad para respirar. Entonces tienes que ver ahí que el paciente tiene una sensación desagradable para poder respirar, ¿no? Y se presenta cuando los requerimientos metabólicos, es decir, el oxígeno, el consumo de oxígeno, la producción de CO2 están alterados, ¿no? Si produces bastante CO2, vas a tener dificultad. O si hay menor cantidad de CO2 que aportan los tejidos, vas a tener la disnea, ¿no? Entonces, la disnea también se rige, dice, generalmente la actividad motora del tronco cerebral, uno de los quimioreceptores carotídeos aróticos están presentes, ¿no? Y esto, lógicamente, va a tener quimioreceptores los cuales son sensibles a la disminución de oxígeno. Si disminuye el oxígeno, ¿qué pasa? Porque cuando el organismo aumenta la frecuencia, y si no tiene, los tumores están como neumonía, ¿no? Cuando la presión parcial de CO2 aumenta, o los pulmones también, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? La frecuencia respiratoria. No necesariamente el paciente va a tener, ¿no?, la fase. Cuando el paciente tenga una fase descompuesta de sufrimiento porque necesita oxígeno. Entonces, las causas que producen disnea son varias. Por ejemplo, ahí dice aumento del requerimiento ventilatorio, aumento del esfuerzo necesario para superar las resistencias en las vías aéreas, aumento del esfuerzo necesario para extender el pulmón, deterioro muscular, ¿no? Las relaciones psicógenas o psicológicas, ¿no? Este cuadrito está mejor, que no solamente es pulmón. Aquí vas a tener, mira, enfermedades respiratorias, por ejemplo, obstructivas, como se da en la bronquitis crónica o el bronquio. ¿No? El bronquio está obstruido por hongo, lógicamente va a ser retenedor de CO2. Las fibrosis pulmonares y polineumatiopatía también van a hacer que la presión parcial de oxígeno disminuya. Las neumonías, también las atelectasias, ¿no?, el derrame pleural, pero también hay causas
cardiovasculares que producen disnea, como por ejemplo la insuficiencia ventricular izquierda. ¿Qué pasa cuando el ventriculo izquierdo no tiene fuerza? ¿No? En el momento del ventriculo izquierdo pasa a la oreja izquierda, desde la oreja izquierda hacia el pulmón, que a ver, irritantes pulmonares. En la peritonitis obstructiva también lo mismo, porque el corazón está el pericardio grueso, aumenta la suficiente cantidad de sangre, no manda volumen, sangre oxigenada, tejidos y paciente. La verdad, en el carro tromboembolismo pulmonar. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una bisonera, un hígado grande, ¿qué hace? El diafragma no baja, porque ya está prácticamente manteniendo. Cuando hay bastante gas, muchas veces vas a escuchar el diagnóstico de ascitis a tensión. ¿Qué es ascitis a tensión? Porque en un abdomen grande, lleno de líquido, desplaza el diafragma hacia arriba. Y la obesidad medicamentos de tejidos celular nerviosos. Hay una línea que se produce como consecuencia de que hay una lesión a nivel central, como las hemorragias cerebrales, un tumor cerebral, sí, ¿no? Y las metabólicas, paciente que tiene, por decir, una cetoacidosis diabética, va a tener disnea, la fiebre, se acompaña mucho de la quimio, las insuficiencias hepáticas, hipertiroidismo, la anemia. ¿Tiene disnea? ¿Cuál es la fisiología por cuál la anemia da disnea? Porque los tejidos necesitan oxígeno. ¿Y quién lleva el oxígeno? La orina. Y como ya le relaté, el paciente tiene 1.8 de hemoglobina. Y en su cama estaba taquicada. Y se paraba a 5 metros para darse oxígeno y taquicada. Entonces, esta es la explicación únicamente. ¿No? Acá, tipo de disnea, dice la disnea cardíaca, ya lo que les he dicho, es de origen miocárdico. El corazón no tiene fuerza para bombear. Si no tiene fuerza para bombear, ¿qué pasa? No llega oxígeno a los tejidos. O valvular, una alteración en esta válvula tricúspide hace que vaya todo, ¿no?, hacia arriba, hacia el pulmón, edema agudo del pulmón. La línea pulmonar, varias causas, de ver cuál tipo de crítica, ¿no? El paciente tiene obstrucción, EPOC, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, o el paciente tiene una fibrosis pulmonar, ¿no? O el paciente tiene, por decir, deformidad en tórax, también puede producir. Las metabólicas se han mencionado, por ejemplo, la disnea de la anemia, ¿no? En el shock, hipotensión de shock lógicamente también va a presentar al paciente, ¿no?, disnea, que va a llegar al primero, la cuya pulmonar sin doble de arteria respiratoria. Los grados, la disnea leve, 1, 2, 3, 4 grados. La 1 es la disnea que aparece cuando el paciente tiene grandes esfuerzos, ¿no? Caminar varias cuadras, ¿no?, subir varios pisos por la escalera, de segundo grado, ¿no? Cuando presenta disnea a moderados esfuerzos como caminar, subir. Tercer grado, cuando se presenta a esfuerzos leves, como hacerse ligero y vestirse. Y cuarto grado, cuando está en reposo. Las líneas pueden ser agudas o crónicas, crónicas pues generalmente se dan en pacientes que tienen enfermedades pulmonares, ¿no? Fibrosis pulmonar con insuficiencia respiratoria crónica, la anemia, la obesidad, las plurales. Y las agudas, ¿no?, que se dan, por ejemplo, cuando el paciente tiene falla ventricular de recibir, ¿no?, cuando tiene una neumonía, un traumatismo pulmonar neumotórax, ¿no?, o cuando el paciente está politraumatizado y en la cavidad pleural hay aire.
sangre en motores. El simple hecho de haber concluido el pulmón también produce disnea. O el paciente tiene varias fracturas costales en el tórax inestable también va a producir disnea. Ahora, la disnea es muy importante porque te evalúa patología cardíaca y patología pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué es la ortopnea? Es cuando el paciente tiene disnea al echarse de público, ¿no? Y tú tienes que decir, ¿no? Que tú vas a encontrar a este médico porque va al hospital porque ya no puede, ¿no? ¿Qué pasa, señor? No, tengo dificultad para respirar. Y la pregunta que tú le tienes que decir es, ¿y con cuántas almohadas duerme? Con 3 almohadas. Porque ¿qué pasa si duermo con no puedo dormir? ¿No? Entonces, es una ortopnea. Y cuando tengas un paciente con ortopnea severa, está desactivando 85, ¿no? Le examinas los pulmones, las tranquilidades, porque el problema del corazón y tú le quieres palpar el abdomen, porque te han dicho que tiene que palpar el abdomen, échese y dice, no puedo echarlo. El paciente, el criterio del médico humano, tú vas a echar, he visto casos en los internos de que he hecho echar al paciente que está así con congestión pulmonar y ha sobrevenido. Entonces, si ya te está diciendo que tiene disnea cuando se pone en el cúbito para que lo vamos a enfocar, ¿no? ¿Cómo calma eso que es un paciente? Dice que va a dormir en esta noche, toda la noche, ¿no? El otro es la disnea paroxística nocturna, pero esta es inmediata, apenas te echas, no necesariamente en la noche, en el día, se echan en el cúbito y pues se incrementa, mientras que la disnea paroxística nocturna se da de diferentes formas. El paciente se recuesta en situación de grado, almohada, y después de haber pasado 1, 2 o 3 horas se despierta, ¿no? Con un tos, a veces puede haber la presencia de roncantes, sibilantes, ¿no? Y tiene que bajarse así, tiene que poner esa posición, ¿no? Para que la sangre vaya a los miembros inferiores. Claro. ¿Por qué se produce la disnea? Porque toda la sangre que está en los miembros inferiores y en la zona, ¿no? Que va a la izquierda, como está, ¿no? Ahí falla pues los mecanismos de estado, ¿no? La platina no es común, pero la videografía y los experimentales de disnea que aparece en posición de pie y anillada, ¿no? Se da lógicamente en aquellos pacientes que tienen cardíacos y pacientes que tienen cirrosis. Este es el más frecuente, la triptomia, y es por lógica. La triptomia disnea al decúbito lateral limitado. Tienes este paciente que tiene un derrame pleural casi el 100% del lado izquierdo, y tú lo echas a ese paciente del lado izquierdo, ¿no? El pulmón sano hasta arriba, y el paciente que va a poder respirar bien. Pero si tú lo echas hacia abajo y todo el peso comprime, ¿no? Este pulmón sano del paciente va a presentar trepón, disnea en el cubo, ¿no? Y se da en derrames pleurales masivos en la penetración. ¿Qué es la penetración? El pulmón está obstruido, el pulmón va de la manera que es pequeño, ¿no? Y más o menos en el mecanismo y deformidades también, ¿no? Para hacer el diagnóstico, un enfoque diagnóstico tienes que definir la disnea crónica, ¿no? Así que debe ser secuelada y la crónica que tiene un movilidad es una disnea inmediata, rápida. Después dice clase funcional, ya la definimos, ¿no? Aquí tienes que diferenciar entre ortopnea, la paroxística nocturna, disnea de reposo, pues, ¿no? Y es severo y sin esfuerzo. Y los síntomas asociados, ¿no?
los síntomas asociados tienen que ir correlacionados también con los hallazgos clínicos. Si tiene tos, no siempre la tos es una consecuencia de la pulmonar. El paciente que tiene también edema agudo con una estenosis intracerebral de tos. Por eso después, si la tos es con expectoración turbulenta, ya nos dice que el problema es infeccioso a nivel pulmonar, ¿no? Cuando hay hemoptisis, ¿qué es la hemoptisis? Es la eliminación de sangre del tubo respiratorio, que va a tener dificultad en diferenciar de la hematemesis, que es la salida de sangre del tubo digestivo, y el paciente le va a ir, está botando sangre. ¿Y cómo sabes el tubo respiratorio? A veces si es hemoptisis o en la hematemesis, si es una intestinal. Entonces tú le preguntas cómo es. Cuando sale sangre, entonces y sale síndrome, ¿no? O presenta, es procedido por náuseas, entonces una hematemesis, ¿no? Aquí. Entonces, si esa disnea, si el paciente tiene disnea y palidez marcada, puede ser por una anemia. Si tiene, por ejemplo, tiene disnea y edema en miembros inferiores, tercer ruido, ¿no? El corazón grande, insuficiencia cardíaca, la fiebre también puede dar, ¿no? Si hay edema en miembros inferiores y tiene disnea, edema en un miembro inferior y tiene disnea, si tiene un miembro así grande y el otro no, hay una trombosis venosa profunda. ¿Qué ha producido eso? ¿Cómo? ¿No? Entonces te hace pensar que ese paciente que tiene una disnea aguda tiene un trombolismo pulmonar que va a necesitar agudo, ¿no? Porque si hay trombos en la pierna, pues el que haya trombos en la pierna. Si hay la presencia de derrotmos visitantes a la evolución del pulmón, asma bronquial, EPOC, enfisema. Si hay crepitantes, ya va a ver cuando llegue a la parte del pulmón, está hablando de una insuficiencia ventricular izquierda. Estertores tipo velcro, fibrosis pulmonar. ¿Sabes cuál es el velcro, no? ¿Es el velcro? Lo que tiene pues son chiquitas que pegan. Esa pega. Si escuchas eso, no tan fuerte, pero si mira eso en todos los pulmones, ese paciente tiene una fibrosis. ¿Ya? Y como van a entrar ya a la parte pulmonar, vayan asustando sus familiares a este nivel. El murmullo vesicular es lo normal. Cierro la boca para que sepan qué es lo que deben encontrar aquí en todo el pulmón. Después, si hay matidez a la perfusión, el murmullo vesicular está molido, entonces la radio pleural, ¿no? Si hay cuadriculencia, que sea reflexia, Guillain-Barré, ¿no? Es una patología que se empieza con una debilidad de los miembros inferiores, va subiendo y cuando la agarra, agarra los músculos costales. Entonces, para eso tienes que pedir exámenes, el hemograma que te ayuda, si la hemoglobina está baja, ¿por qué te hace hemoglobina 24? Mucho, ¿no? En la polisistemia vera, la hemoglobina, los glóbulos rojos están muy elevados de tal manera que no alcanzan a dar oxígeno. El paciente también no tiene tiempo. Entonces, ahí se hace la sangría, sacas volumen de sangre para que no puedas justamente dar oxígeno. Si hay disnea y la creatinina está elevada, insuficiencia renal aguda, ¿ya? O crónica reducida. La radiografía maquetería a veces se ve un nivel de pulmón, como neumonía, metastasia, derrame pleural. Y si tienes una silueta cardíaca grande, problema de corazón. Ante lo ideal es hacer una ecocardiografía, ¿no? Vas a ver también, aparte de que el corazón está grande, que calidad está grande y se ve una lesión
como se dice, impresión valvular, antiayudad, ¿no? Que tiene disnea, el paciente tiene un infarto, disnea, ¿no? En un infarto, que dice que el paciente está en falla cardíaca, ¿no? Entonces también en la espirometría te ayuda a ver si el paciente tiene asma bronquial o tiene un problema respirativo. ¿Qué es la cianosis? Es la condición afectada que tiene. Las son de personas más vascularizadas de organismo. Tienen, por ejemplo, se presentan niños en los labios, en la zurda, en la nariz. Y se da porque la hemoglobina reducida debe ser menos del 5%, es más del 5%, ¿no? Entonces, como he dicho, es la producción azulada porque la hemoglobina reducida es más del 5%. O también cuando hay problemas de la hemoglobina en diferentes formas. Entonces, indica que hay un trastorno de la oxigenación tisular. Es más evidente, hemos dicho, en las zonas más vascularizadas, labios, a la de la nariz, para auricular, lecho unguial, ¿no? Cuando esta disnea es central y tiene bastante tiempo, tienes sí, ¿ya? Entonces, en palillo de tambor, ya para que me ayudes ahí, en una de reloj y en palillo de tambor, que dice que el paciente tiene problemas ya crónicos de mala, como se dice, elevación de la hemoglobina reducida, se llama la ventilación, ¿no? Entonces, lo normal, la sangre arterial, el 5% solamente debe ser hemoglobina reducida. En la central, mira cómo está, más del 50%. En la periférica, en la sangre periférica, en donde las venas donde está la hemoglobina reducida más elevada. Entonces, en la cianosis central, a la presencia de la saturación, ¿no? Puede ser por causa pulmonar, se da en las neumonías, en el TOC, que se caracteriza por una disminución de la saturación de oxígeno en 85 acá. También se puede dar por patologías cardiovasculares, como los cortocircuitos, cardiopatías congénitas o fístulas arteriovenosas. Como he dicho, si es central, que va a haber amplopaquia, ¿no? Y acá hay un conjunto de enfermedades como por ejemplo neumonía, la pérdida de velocidad de crónicas, las neumonías graves, alteraciones de la hemoglobina, la hemoglobinemia y la hemoglobina. Mientras que la periférica no dice, se da vuelta de patologías, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, tapamiento cardíaco, polisistemia o polimogulia que ya mencioné, cuando son generalizadas y localizadas, también por ejemplo trombosis venosa profunda, oclusión arterial, ¿no? Entonces, se va a observar mejor, dice, en los pulsos, en las extremidades o puntos de quiebre, en las manos, pies, dedos, lechos unguiales, no afectarán mucosas, mejorarán con el calor y el masaje, y mejorar inclusive con la elevación del sector afecto por encima del corazón. Y las mixtas, generalmente ahí va a haber patologías donde a nivel del corazón vas a tener, por ejemplo, la patología de mano, las anomalías de o las posiciones de los vasos, pasa sangre desoxigenada del lado derecho hacia el lado izquierdo. El edema. Ustedes han visto esto. El edema es el aumento de volumen, ¿no? Que se da en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Acá habla sobre, dice, edema es el acúmulo de fluidos en el tejido celular subcutáneo y en el intersticio, ¿no? Entonces, es ostensible cuando tú vas a ver cómo se sigue en esta bóveda, o puede estar oculto y nosotros podemos saber cuándo lo empezamos al paciente. ¿Cómo se produce pues, el fluido? Entonces, acá tienes el vasito, vasos, zona azul, venosa, arterial,
Entonces, si hay un aumento de la presión arterial, presión hidrostática, ¿qué va a pasar? Puede pasar líquido del intravascular al intravenous, ¿no? Y se genera edema, porque el edema es líquido aquí afuera, en el intersticio. Ahora, si hay descenso de la presión osmótica, ¿cuándo se da descenso de la presión osmótica? Cuando el hígado no produce una cirrosis, o el riñón bota la proteína, como en la glomerulopatía. ¿Qué pasa acá con la sangre? Se va pues al intersticio. El intravascular se va al intersticio, porque la adrenalina hace que el líquido intravascular regrese ahí, ¿no? Entonces, también el sistema linfático de aquí también a veces falla, ¿no? No hay un buen drenaje, el sistema linfático también se incrementa el edema. Entonces, el edema tiene bastantes características y debemos ver, por ejemplo, si es un edema doloroso y está aumentada la rodilla, es inflamatorio, puede ser infeccioso o no infeccioso, antiséptica o puede ser si realmente es indoloro, ¿no? Puede ser generalizado o localizado, diferentes características como el difuso, pálido, cianótico, si deja fovea, aislados en un paciente con síndrome nefrótico, si es duro como en el hipertiroidismo, no va a dejar fovea, si es frío o caliente, y vamos a ver las causas después, ¿no? Entonces, el edema tú tienes que saber preguntar. Primero, diferenciarse. ¿Dónde está localizado? Si te golpeaste, tuviste un golpe del codo escutáneo, lógicamente es inflamativo. El edema es difícil de diagnosticar, son los que aparecen en el miembro inferior, en el abdomen, en el cuerpo cuando se hace la masaje. Entonces, hay que preguntar cuándo empezó el edema, cuáles son las zonas que afectaron. Aquí, por ejemplo, te das cuenta que una pierna está más hinchada que la otra. Y aquí el diagnóstico es diferente, ¿no? Si estuviesen hinchadas las dos, nefropatía o cardiopatía. Está hinchado uno, es una trombosis venosa, ¿no? ¿A qué hora? ¿Dónde es más? ¿En la mañana o en la tarde? ¿No? El paciente que tiene enfermedad renal amanece también, ¿no? Mientras que tiene patología cardíaca, a medida que pasa el día, los inferiores se va a presentar o hacer más evidente, ¿no? Entonces hay que preguntar, hay que pensar al paciente. Aquí a veces el aumento de volumen no es evidente, la única forma de poder corroborar o probar es viendo. Pones una raya a la mitad de la pierna, en ambos lados, y lo mides, ¿no? Y lo comparas al día siguiente o así. Entonces, el edema tienes tú, te lo tiene que decir el paciente o lo tienes que evidenciar. Generalmente cuando ellos se evidencian, ¿no? Ya pues tienen bastante tiempo de producción. Hay mucha gente que tiene desde la garganta, pero también se llama pacientes que tienen hipotiroidismo. La gente que vive con uno tiene que vivir adoptado, no sabe. Pero una persona que no vive con ellos sí puede, ¿no? Entonces vas a ver que puede haber tratamiento en los párpados, ¿no? Movimiento de las facciones de la cara, como ves aquí. Después aspectos distintos de los miembros de las piernas, puede tener más en los miembros o las manos. Entonces tú tienes que ver aquí las características, ¿no? Por ejemplo, este es un edema más de un miembro inferior. Como he dicho, cuando es uno, trombosis. Cuando es en ojos, aquí, puede ser que tenga un mal de Chagas aquí. Aquí es una infección de la zona periocular. Porque dije anteriormente, tienes que empezar o tienes que medir, tienes que evidenciar. Entonces, ¿qué tiene que ser la palpación? Palpas aquí en los miembros superiores, o vea 1/3, 2/3, este es 3/3. Si es blando, lógicamente va a ver, ¿no? Tienes que ver la temperatura, si duele, no duele,
edema inflamatorio que se da como consecuencia de que puede ser que se haya golpeado, tiene desconexión acá, se ha golpeado, entra un germen y está produciendo una infección, ¿de acuerdo? O aquí también, en la cara, o aquí mi edema inferior, escolar y por secreción una presentación de enfermedad de transmisión sexual. Aquí es un edema cardiogénico, ¿por qué? Porque tiene edema en los miembros inferiores, no es tan blando como el síndrome nefrótico, pero tiene que ir acompañado, por ejemplo, de infiltración yugular, ¿no? De infiltración yugular, de cortidez las yugulares, pero a 45 grados. Si tú lo examinas a 180, y hay infiltración yugular, eso no es, ¿no? Y lógicamente, tienes que ver si hay algún problema a nivel después si escuchas un soplo o no, en la forma de inicio, no. Aparece con la regulación en el transcurso del día. Hemos dicho que el edema que es cardiogénico puede avanzar en el transcurso del día. El nefrótico no. Puede llegar a la sarca, sí. ¿Qué es la sarca? Es el edema generalizado. El paciente a veces no nota los miembros inferiores y si tú le descubres ya tiene hasta el tronco y puede llevar al dorso, que es a la sarca, ¿no? Y hemos dicho, si es cardíaco se acompaña de infiltración yugular, hepatomegalia, cianosis periférica y puede tener artista. El edema renal del síndrome nefrítico o el nefrótico, el síndrome nefrítico hay edema, o más el nefrótico, ¿no? El edema, entonces, de las dos se diferencia, porque aquí el síndrome nefrítico no es que va a tener el paciente que lleva en unos inferiores de cara proteína menos de 3.5 gramos por decilitro. El nefrótico más de 3.5 gramos por decilitro. El síndrome nefrítico se acompaña de hematuria y por la presencia de cilindros de hematíes. Mientras que el síndrome nefrótico no. Una línea como si fuese un vaso de cerveza, ¿no? Hay que orinar así, parece un vaso de cerveza. Y después usted, ¿por qué está eliminando? Pues un mal recto, ¿no? Entonces, este paciente, el síndrome nefrótico no tiene hipertensión, es un edema vespertino, porque amanece con él y en la tarde se incrementa más. El otro es el edema hepático. ¿Quién produce aquí? ¿Por qué se da? El síndrome nefrítico, ¿por qué se da? ¿Por qué? Porque el glomérulo está dañado. ¿Qué hace con las alúminas? El glomérulo lo bota, normalmente, lo bota o lo retiene. No deja pasar pero como el glomérulo está dañado, la membrana glomérulo que está dañada, bota la proteína. A diferencia de aquí, del cirrótico, ¿quién produce las proteínas? Y si el hígado está mal, no va a haber presión proteína igual, va a ser edema, pero el edema este va acompañado de diferentes sintomatologías. Las palmas hepáticas tienen, mira, el edema de los miembros inferiores también asitis, ¿no? Con circulación colateral. ¿Ves acá las juntas? Se llama circulación colateral. Entonces, no, pero lógicamente, si el paciente tiene que estar pero todas las demás, sí, pues, los papás, uno ahí se iba a las fiestas 15 días y así cada vez, ¿no? O aquí hay gente que toma, pero mucha gente que tú no sabes, ¿no? Que está entre ustedes y es alcohólico. Tú no sabes, vas a llevar bastantes sorpresas. ¿No? Es alcohólico, entonces preguntarse cómo, o si alguien tiene hepatitis, ¿no? Entonces si alguien dice, pues, como están los ojos, las cifleras están entéricas, ya tomas el tipo de proteína, está elevado. Entonces, el edema más esos signos te dicen que el problema es hepático. ¿Quién ha tenido una intoxicación por comer un camarón, por comer algo a que es alérgico? Entonces, se le va a haber edema en los labios, en los ojos, ¿no?
la lengua, pero ese es el edema angioneurológico del que. Pero acompañado a esto es el edema de la laringe. ¿Qué me produce el edema de la laringe? Que bueno, no deja pasar ahí. ¿No? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Glucocorticoides, y si estás haciendo un cero, adrenalina, intramuscular, media ampolla y va a salir del cuerpo. El otro es el edema de embarazo. Las mujeres, lamentablemente, son más muscular, pero a veces por traer 5, ¿no? a la vida, pueden morir, ¿no? Se da la toxemia gravídica que se caracteriza por edema con hipertensión, ¿no? Entonces, la paciente pues, siempre le mide la presión y si tienen hipertensión ya te está dando calor. Si tienen edema en los miembros inferiores ya, y a veces les da la preclampsia, ¿no? Entonces, a veces hay que decidir entre la mamá o el hijo. Entonces, es bien catastrófico llegar ahí. Este signo es la ictericia, ¿no? ¿Qué es la ictericia? Es la elevación de pigmentos lineares a nivel de la piel y el clero, ¿no? Acá no hay ictericia, si es que no, si hay en manos y también hay en las escleras. Bueno, mucha gente tiene las palmas amarillas y te consultan, ¿no? Y con las palmas amarillas me he dicho que tengo hepatitis. Pero de las escleras están calientes. Eso es porque consumen alimentos que tienen carbohidratos, papaya, mandarina, zanahoria, pulpa, economías, entonces están bien. Amarilla la piel, la mano, ¿no? O eso también. Pero las escleras no. Cuando las escleras tienes ictericia en las escleras, ¿no? Y no tienes en las manos, es como el examen tienes mayor de 2 miligramos de presión. Si tienes en escleras y la piel, tienes más de 6. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se puede por la fisiopatología? ¿Qué pasa cuando cuánto viven los glóbulos rojos? ¿Ah? 120 días. Y si tienen algún problema de conformación, viven menos. Estos glóbulos rojos que tienen hemoglobina, ¿no? Y los que tienen malformación o cuando tienen anemia hemolítica se comen antes del tiempo de hemoglobina. Pero normalmente el sistema reticular endotelial a los exámenes se distribuye la hemoglobina, el grupo hemo que se va a convertir en biliverdina. Esa biliverdina va a ser después convertida en bilirrubina. La bilirrubina al principio es hidrosoluble y va a pasar al hígado para ser liposoluble. Perdón, el liposoluble pasa al hígado para ser liposoluble porque sale la bilirrubina por las heces. ¿De acuerdo? Esta bilirrubina que no ha pasado por el hígado se llama bilirrubina indirecta o no conjugada. Y la bilirrubina que ha pasado por el hígado es hidrosoluble y es la directa o conjugada. Normalmente la bilirrubina es 1 en total, donde el 0% es indirecta y el 40% es directa. ¿De acuerdo? Bajo ese precepto, cuando hay daño a nivel del metabolismo de esta para la elevación de la pigmento, ¿no? Entonces, la ictericia se divide en dos: una hemolítica o hepatolineal. Y hay otra clasificación que la hacen prehepática, hepática y poshepática. La prehepática se caracteriza porque va a tener, acá dice, hiperbilirubinemia no conjugada, o sea, la bilirrubina es a predominio indirecto, no conjugada. Mientras que esta, la hepatolineal, va a tener hiperbilirubinemia, que dice predominio directo. Entonces, en las prehepáticas se da, por ejemplo, cuando hay malformaciones de los glóbulos rojos, ¿no? O de las alteraciones de la hemoglobina que hacen que se destruya rápidamente, ¿no? Como se da en la anemia hemolítica con la presencia de antígeno anticuerpo, se destruye el glóbulo rojo, sobrepasa la capacidad del hígado en convertir de
indirecta a directa. Convertir de liposoluble a hidrosoluble, es por eso que está aumentada las bilirrubinas de forma indirecta. Mientras que las hepáticas tienes dos tipos, ¿no? Por este sector tienes, por ejemplo, el síndrome de Gilbert, que se caracteriza por es una enfermedad, ¿no?, hereditaria autosómica dominante, donde hay disminución de la glucosa transferasa, y donde el paciente va a tener experiencia que no llega a más de 3, y lo llegas a ver en los ojitos, ¿no?, en la piel, y el paciente va a tener los pigmentos biliares o la orina, ¿no?, pero la piel nunca la vas a ver. Y también cuando hay defectos de la copulación, como se da por ejemplo en los neonatos que tienen el hígado inmaduro, no pueden conjugar el síndrome de Miller-Naja, entonces ellos van a tener hiperbilirubinemia indirecta o no conjugada. Mientras el síndrome de Johnson, el de Rotor, cuando el paciente tiene una hepatitis viral, tiene efectos dañinos del hígado por fármacos, alcohol, hepatopatía por fármacos, alcohol, cirrosis hepática, enfermedad de Wilson va a tener una hiperbilirubinemia, pero alrededor directo. Y lógicamente, las poshepáticas, una obstrucción a nivel de la vía biliar por un cálculo del colédoco, por una acción hepática, hasta ascaris lipidoides, que es hematólogo, ha llegado ahí, obstruye la vía biliar y no deja pasar la vía biliar hacia. ¿Dónde va la vía biliar? ¿Dónde desemboca el colédoco? Ahí. Entonces, ¿qué va a ver? ¿Dónde se da? Colédoco, neoplasia y cabeza hepática, ¿no? Es tan grande que obstruye y lo comprime el colédoco. También una colestasis intrahepática aguda producida por fármacos, sepsis, ¿no?, embarazo postoperatorio, crónicas complicaciones primaria, colangitis, esclerosis aguda por crisis neuronales o fibrosis. Entonces, la ictericia indica que hay daño de qué órgano? De hígado, ¿no? De hígado. Y solamente sabiendo que es indirecta o directa, sabes que es indirecta, ¿no? Indirecta, como he dicho, estaría aquí con el tipo de diarreas que son hepáticas, ¿no? Este es el síndrome de Gilbert, que es el más común que puedas saber, el que consulta a la gente, ¿no? La ictericia, ¿no? Y lo tiene el papá, lo tiene el abuelo, ¿no? Porque son hereditarios. Entonces, la ictericia puede ser hemolítica y la coloración dice que es bien amarilla, blavínica, ¿no? Va a haber signos de anemia, hepatosplenomegalia, las orines con ureína, pleuromía, hipercolia. Si hay una anemia hemolítica, la prueba de cómo va a ser positiva y la bilirrubina va a ser dominio indirecto o no conjugado. Mientras que la hepatobiliar, la hepatocelular, es una ictericia media rojiza por expresión clínica. El paciente va a tener mal estado general, ¿no?, coluria, asitis, edemas, y el paciente tiene problemas económicos, aumento marcado de las transaminasas, aumento del ciclo de hemoglobina, la vitamina K va a estar baja, es el aumento de la bilirrubina conjugada. Mientras que la colestásica es diarrítica, los pacientes que tienen cáncer de la vía biliar a veces van a tener una ictericia bien marcada, pero más o menos tirando para allá, por eso le dicen diarrítica, ¿no? Cuando la bilirrubina es muy elevada y estos pacientes que no consultan, los pacientes que tienen cáncer de vía y no consultan, porque se acostumbran a verse amarillos, caras amarillos, hasta que van y dicen, tú estás amarillo, ¿qué vas? Y ya tienen prurito, laceración de por qué, porque produce prurito, ¿no? Hay prurias, esteatorrea, es la colia, esa es blanca, porque no hay nieve con el
lógicamente, signos de hepatopatía. Todos los que tienen signos de hepatopatía van a tener ascitis de venas en miembros inferiores. Cuando la ictericia, la hipertensión cerebral, van a tener encefalopatía. Aumento de la gamma transportidasa, el que está elevado también, aumento de las vitaminas capitales. Es lo que yo les dije, el metabolismo de los glóbulos rojos. Y este código solamente les ayuda a saber con el perfil hepático de qué tipo de ictericia está, hepática, hepática o posthepática. ¿Cómo está la bilirrubina conjugada? El paciente que tiene presión prehepática, presente. En la posthepática va a estar aumentada y en la hepática aumentada. Las transaminasas, ¿no? Te dicen que el hígado está dañado, que los hepatocitos están dañados. Entonces, los únicos donde están es en las ictericias hepáticas, en las hepatitis. ¿No? Se eleva de 20 a 40 kilos normal, se eleva a 1000 litros. Mientras que la prehepática, que es una anemia hemolítica, mientras ese paciente que tiene un cálculo de promedio, pues está dañado. La fosfatasa alcalina indica que hay una obstrucción de la vía lineal intra o hepática. Entonces, en la única que te pueda es aquí, en la hepática, porque algo que está ocurriendo la sanidad de la virus. Y la bilirrubina urinaria dice están ausentes en la hepática, en la posthepática, en la hepática. ¿Ya? La bilirrubina urinaria también presentes en la prehepática y hepática y ausentes en la posthepática. Entonces, la ictericia te dice que el hígado está dañado. Y si el hígado está dañado, tienes que averiguar, sacar